Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú, el Perú primero. Buenos días a mis alumnos, buenos días en general a todos ustedes, en especial a los papitos el día de hoy. Y digo en especial por el apoyo que vienen brindando a ustedes en este trabajo diario de Aprendo en Casa, en esta educación a distancia que estamos teniendo. Hoy es martes 20 de octubre del año 2020 y vamos a iniciar esta clase el día de hoy, que como la imagen ya nos da referencia sobre qué trata y sobre qué vamos a hacer. Y para desarrollarla vamos a utilizar los siguientes recursos: un celular, una computadora, el cuaderno correspondiente al curso de hoy, el portafolio, la guía que nos envía la plataforma Aprendo en Casa y nuestros útiles de escritorio. Vamos a recordar nuestras normas de convivencia. Lavarnos las manos antes de iniciar nuestra lección del día. Iniciar nuestras clases en un horario adecuado y establecido, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Escuchar, ver y participar de las clases remotas o a distancia. Debemos mantener una actitud atenta durante las clases. Utilizaremos los materiales de forma ordenada. Mantendremos limpio nuestro lugar. Tomaremos fotos de los trabajos, de sus avances y al terminarlos. Ahora veremos nuestra actividad del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? Leer sobre la importancia de una alimentación saludable. Nuestra actividad siempre está basada en este verbo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Leer, nos dice el día de hoy, que ya lo vimos en la imagen inicial. Seguidamente nuestra meta. Cuando habremos logrado esto, habremos logrado nuestra meta del día, habremos logrado nuestro objetivo. Es leer un texto para conocer más sobre la alimentación saludable. También debemos reflexionar y proponer acciones para poner en práctica la información leída en tu vida. Y finalmente tendremos el propósito. ¿Para qué vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? ¿Cuál es la intención? ¿Qué vamos a aprender? ¿En qué consiste nuestra clase del día de hoy? Hoy leerán información para seguir aprendiendo sobre los alimentos. Con la información obtenida podrás dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cómo los alimentos saludables repercuten en mi cuerpo? ¿Qué hábitos alimenticios debemos poner en práctica para tener una vida saludable? Bien, nos da el propósito, nos da dos preguntas muy interesantes que al final de la clase tenemos que responderla con toda claridad, ¿no? Ese es nuestro propósito, leer la información y contestar en base a lo que hemos leído. Para afianzar nuestro trabajo del día de hoy, vamos a visualizar este pequeño video que espero lo mires con mucha atención porque trae información muy importante e invito a los padres también a verlo. Módulo 1. Mide sus porciones. Sesión 1. ¿Por qué es importante tener una alimentación correcta? Una alimentación correcta es indispensable para el sano crecimiento y desarrollo de los niños, ayudando a prevenir problemas como desnutrición, obesidad, enfermedades crónicas en su vida futura. En esta sesión, los niños aprenderán la importancia de consumir todos los nutrimentos necesarios para estar bien, cuidando de que su alimentación sea completa, equilibrada, suficiente, variada, inocua y adecuada. Una alimentación completa se refiere a que debe contener todos los nutrimentos a través de los diferentes grupos de alimentos. Equilibrada hace alusión a que los nutrimentos deben guardar proporciones adecuadas entre sí, es decir, de todo un poco sin restringir ningún grupo. Inocua implica que se debe tener mucho cuidado con la higiene para prevenir infecciones. Suficiente se refiere a que debe cubrir todas las necesidades nutrimentales, es decir, sin comer poco ni en exceso. Variada, pues se deben seleccionar alimentos diferentes en cada una de las comidas para evitar consumir los mismos todos los días. Y adecuada, porque la alimentación debe ir acorde a los gustos, a las costumbres y a la cultura de cada lugar. Recuerda que comer poco o eliminar algunos alimentos de la dieta crea problemas de desnutrición, y si nos sobrealimentamos tendremos un peso mayor al adecuado. Por eso es importante realizar todos los días 3 comidas principales: desayuno, comida y cena, y 2 refrigerios, uno a mediodía y otro a media tarde para estar saludables. A fin de reforzar el aprendizaje, te recomendamos que complementes la sesión con actividades como manualidades, juegos y recetas que hagan el proceso más dinámico e interesante para los niños. Consulta el
Muy bien, un video como siempre muy interesante y muy aleccionador. En este caso quiero resaltar las palabras inocuo. ¿Qué significa? Hoy con mucha más razón es poder tener la limpieza, la asepsia en todos nuestros alimentos. Tenemos que tener mucha precaución con esta pandemia de lavado nuestras manos. Debo recordar, y que ustedes lo saben, parece entrando a la segunda ola de la pandemia, y hoy más que nunca tenemos que conservar la salud y sobre todo la limpieza. El lavado de manos constante es indispensable en todo momento, sobre todo cuando venimos de casa, ¿no? Y no solamente el lavado de casa, no es un baño, cambiarse de ropa y darse un baño. ¿Por qué? Porque se entiende que la ropa viene infectada, y hoy día escuchaba que, por ejemplo, la bacteria del virus del COVID-19 dura un promedio de 9 horas en la ropa o en las manos. Entonces significa que si papá o mamá salió al mercado o a comprar o a trabajar también, lo más seguro es que está trayendo el virus a casa. Por eso es indispensable que tengamos el cuidado y la precaución del caso con la limpieza, ¿no? El lavado constante, sea de la ropa, de nuestro cuerpo y sobre todo de las manos. Y no tocarse la cara, indispensable, porque nos contagiamos por el oído, por los ojos y por la nariz. Entonces hay que tener esa precaución. Y indudablemente la alimentación adecuada, como nos indica nuestro video. Entonces sigamos con la parte de la alimentación. Nos decía el video que tiene que ser variada. A mí me han indicado, y seguro que mamá lo sabe, que mientras más colores tenga una comida es mucho mejor, es más nutritiva. Entonces esperemos que nuestra comida tenga una variedad de colores, como si fuera un arco iris. Y ahí nos daremos cuenta que nos estamos alimentando muy bien, nos estamos nutriendo. Sigamos con nuestra lección del día. Lee con atención lo que dice Daniel. Mi hermana y yo estamos realizando una investigación sobre los alimentos. Descubrí un texto muy interesante que me gustaría compartir contigo. ¿Te gustaría leerlo? Antes de iniciar la lectura del texto, lee el título y observa atentamente cómo está organizado el texto y las imágenes que te acompañan. Relaciónalas entre sí y luego responde las siguientes preguntas. ¿Conoces este texto? ¿Qué sabes sobre él? ¿De qué crees que tratará el texto? ¿Para qué se habrá escrito? ¿Te gustaría leer el texto? Escribe tu propósito en la lectura. Y ojo que ya tenemos acá el propósito. Al inicio del video tenemos el propósito de nuestro trabajo de hoy, o por qué vamos a leer. Entonces es nuevamente revisar el video y encontrar el propósito del trabajo hoy día, ¿no? ¿Para qué estamos estudiando ese propósito? ¿Por qué razón? Durante la lectura, lee todo el texto en una primera lectura. Detente en las palabras cuyo significado no entiendas. Vuelve a leer las palabras que estén antes y las palabras que están después y trata de relacionarlas con otras que son familiares. Así podrás deducir qué significa el texto. Es cierto, este método que nos indica, cuando hay palabritas que no conozco, debo tratar de orientarme con lo que está escrito antes y lo que está escrito después para poder más o menos tener una idea de lo que significa esa palabra. Pero como estamos en casa, yo te diría que el mejor método es acudir al diccionario. En la escuela es muy difícil porque no cargamos el diccionario, no lo tenemos, en el aula no está, pero en casa sí. Entonces, en la lectura, cada vez que encontremos una palabra que desconocemos su significado, inmediatamente subrayarla y al final de la lectura buscarla en el diccionario para saber qué significa. Porque yo les decía que ustedes me envían cuando les pido conceptos o cuando les pido que me respondan una pregunta de la clase o de retroalimentación, me leen o me dicen palabras que estoy seguro no las conocen. Las leen porque está escrita, pero desconocen por completo qué significa. Por eso me doy cuenta rápidamente que el texto que me están leyendo es de internet, es de un libro o es de algo que encontraron escrito y no es el concepto que es lo que pide normalmente el profesor. El profesor te pide tu idea, el profesor te pide que seas tú el que interprete, o por último, sobre todo en retroalimentación, normalmente se trata de que vuelvas a leer el texto, el recurso, que vuelvas a leerlo porque normalmente las preguntas de retroalimentación están basadas en el recurso que nos envía Aprendo en Casa
todos los días. ¿Y por qué razón? Para obligarnos a releer, volver a leer el texto que tiene tanta información valiosa. Por eso normalmente las preguntas siempre están direccionadas hacia ese texto. Entonces sigamos, la importancia de leer, ¿no? La importancia de saber. Esta lectura nos enseña tanto. Acá tenemos la página del peruano que, como ven, nos invitan a leer. Revisa el valor nutricional de 5 alimentos andinos para mejorar. Y es verdad estos 5 alimentos que acá está el texto: la quinoa, maca, el tarwi, el aguaimanto y la kiwicha son alimentos increíbles que los Andes nos proporcionan. Yo les confieso que antes, cuando era niño, o joven incluso, no le tenía precio a estos alimentos. No, decía que voy a estar comiendo, ¿no? Y no los comía, les confieso que no. Y estoy seguro que muchos de sus padres, si son del norte sobre todo, o del sur, tampoco no le han dado la importancia del caso. A los que son del centro del Perú sí, ellos sí saben el valor nutricional que tienen. Y ellos sí lo han apreciado. Hoy, gracias a Dios, a la ciencia y a que ya conocemos, como ahora, qué tanto valor nutricional tienen estos granos, ahora todos queremos comer. Y mamá los ha incluido en nuestra dieta diaria, ¿no? Y esto nos está dando un gran refuerzo para el COVID, para no poder ser contagiados. Entonces es cierto, te invito a leerlo, porque para que leas, yo no lo voy a leer, lo vas a leer tú. Yo ya lo leí, insisto, es muy interesante, pero para que puedas contestar estas preguntas es indispensable la lectura. Por eso dice acá: después de la lectura, lee por segunda vez el texto y subraya el valor nutricional de cada uno de estos alimentos. Lee por segunda vez. Ya sabemos que la primera vez se lee muy rápidamente, muy someramente, pero en la segunda lectura, siempre debe haber una segunda lectura, ya lo hacemos con mayor criterio, más lentitud, tratando de entender cada oración, cada párrafo. La segunda lectura es la más importante. La primera es muy buena, pero la segunda es la que nos va a nutrir ya de conocimientos de aquello que estamos leyendo. Entonces, por ahora termino este video porque me ganó el tiempo, pero seguimos en unos segundos, seguimos con el video número 2.